Buenos días chicos, espero de que estén bien. El día de hoy vamos a analizar y aprender sobre el sujeto y el predicado en una oración. ¿Qué es el sujeto? Bueno, el sujeto es de quien se habla en una oración y el predicado es el complemento de una oración. Pero más adelante vamos a ir viendo cómo es cada uno de ellos, ¿verdad? El sujeto dice de que es la palabra o el grupo de palabras que nombra a la persona, animal o cosa de quien decimos en la oración. Por ejemplo, María hizo un buen trabajo. El sujeto es María y el predicado de que hizo un buen trabajo es el resto de la oración. El sujeto es de quien se habla. Pero ¿cómo encontrar el sujeto? Bueno, se nos dan varios tips. Uno de ellos es de que para identificar el sujeto es preguntándonos al verbo ¿quién? ¿Quiénes? Por ejemplo, los alumnos estudian poco. ¿Quiénes? ¿Quiénes estudian? La respuesta, los alumnos. Entonces son los alumnos el sujeto. Así se encuentran el sujeto, preguntarnos acerca de quién o quiénes. Y de esa forma encontramos. Otro ejemplo podríamos decir, Pedro y Juan se fueron a acampar en la montaña. ¿Quién y quiénes? Pedro y Juan. Entonces, el sujeto es Pedro y Juan. Ellos son los protagonistas de quien se habla en una oración. Luego, ¿cómo encontrar el sujeto? Segundo tips es variando el número del verbo, como por ejemplo, los alumnos estudian poco. Los alumnos, poco. Si combinamos el número del verbo, el sujeto también debe de cambiar. Ahí pudimos ver sobre los alumnos estudian poco. Pero si decimos el alumno estudia poco, ¿quién estudia? El alumno. Entonces el alumno es el sujeto. ¿Y qué está haciendo? Estudiando. Estudia. Estudia es el verbo. Y poco es el resto del predicado. Pero el sujeto es alumno, lo que está en verde. Luego el predicado. ¿Qué es el predicado? Es lo que en la oración se dice del sujeto. Quiere decir que es el complemento. ¿Qué cosas se dicen de la alumna? ¿Que estudia mucho? Dice la alumna estudia cada día. Estudia mucho cada día. ¿Quién estudia? La alumna. Entonces la alumna es el sujeto. Y luego dice estudia mucho cada día. Estudia mucho cada día es el predicado. Entonces dentro del predicado va incluido el verbo. Vamos a ver una actividad. Dice, uno de los sujetos con los predicados correspondientes tenemos que unirlo. Por ejemplo, un sol radiante, los niños y las niñas, mis padres, la Navidad. Y en el predicado que dice, corrían alrededor del tío vivo, me ha llamado esta tarde, le conmovía profundamente, iluminaba el horizonte. Vamos a ver cuál es con cuál. Dice un sol radiante. ¿De quién se está hablando ahí? Del sol. ¿Qué es lo que hace? ¿Será que el sol radiante corría alrededor del tío vivo? No, ¿verdad? Un sol radiante me ha llamado esta tarde, tampoco. Un sol radiante le conmovía profundamente, no. Un sol radiante iluminaba el horizonte, muy bien. Luego, los niños y las niñas corrían alrededor del tío vivo, o los niños y las niñas me han llamado esta tarde, o los niños y las niñas le conmovía profundamente. ¿Verdad que no? Es los niños y las niñas corrían alrededor del tío vivo. Si notamos ahí
le conmovía profundamente se refiere a una sola persona. Muy bien. La siguiente, mis padres. ¿Mis padres me han llamado esta tarde? Sí. Muy bien, ahí vamos, porque la de arriba ya está unida con los niños y las niñas. Luego, mis padres me han llamado esta tarde. Muy bien. Luego, la Navidad o las Navidades le conmovían profundamente. Excelente, muy bien. Y así hemos hecho esta actividad del sujeto y el predicado. ¿Ven? Dice el sol radiante, los niños y las niñas, mis padres, y las Navidades son el sujeto. El resto es el predicado. Luego aquí se nos dice que marquemos con una S el sujeto y con una P el predicado de cada oración. Por ejemplo, se menciona que debemos de tener en cuenta que no siempre va al principio el sujeto. Primer ejercicio dice, algunos chiquillos jugaban por los alrededores. ¿Quiénes jugaban? Los chiquillos, ¿verdad? Entonces, ¿el sujeto quiénes son? Los chiquillos. Vemos de que no van al principio, sino dice algunos chiquillos, pero el sujeto es chiquillos. ¿Cuál es el predicado? Jugaban por los alrededores. El predicado es desde jugaban hasta terminar alrededores. Ese es el predicado. Siguiente ejemplo. Vinieron viajeros desde muy lejos. ¿Quiénes vinieron? Los viajeros. Entonces, viajeros es el sujeto. Y que vinieron desde muy lejos ya es el predicado. Luego aquí se nos dice que escribamos un posible sujeto para cada una de esas oraciones. Esas oraciones están incompletas. Les vamos a buscar un sujeto. Por ejemplo, el día designado fueron a la plaza del pueblo. ¿Quiénes fueron? No dice. Entonces, ¿a quién podemos escribir ahí? Esta actividad lo van a hacer en su cuadernito. Puede ser que ustedes digan, los niños tenían que ir el día designado o tienen que buscar el sujeto que le vaya la palabra. Por ejemplo, el día designado fueron a la plaza del pueblo los niños a comprar o las madres. También la siguiente dice, se dirigió al centro de la plaza. ¿Quién? No dice quién, ahí solo está el predicado. Podríamos decir, mi mamá se dirigió al centro de la plaza. O María se dirigió al centro de la plaza. Eso es la creatividad de ustedes. Muy bien, chicos, vamos a observar un video sobre el sujeto y el predicado. El sujeto y el predicado. Una oración es un conjunto de palabras ordenadas y con sentido completo. No es lo mismo decir, muy casa es bonita la, que no tiene ningún sentido, que decir, la casa es muy bonita. Todas las oraciones tienen por lo menos un verbo y al final de cada oración se escribe un punto, una interrogación o una exclamación. Lola tiene 8 años. Como podéis ver, esta oración tiene un verbo, tiene y acaba en un punto. ¿El caballo corre mucho? Esta oración también tiene un verbo, correr, y acaba en signo de interrogación. Y sí, los caballos corren mucho. Es fácil, ¿eh? Todas las oraciones se dividen en 2 partes. En sujeto y en predicado. El sujeto indica quién o qué realiza la acción, o de quién o de qué se dice algo. Y el predicado es lo que se dice del sujeto o la acción que realiza. Lola
tiene 8 años. Lola es el sujeto, ya que es de ella de quien decimos algo. Y tiene 8 años es el predicado, porque eso es lo que decimos de Lola, del sujeto. El caballo corre mucho. En esta oración, el sujeto es el caballo, porque es él el que realiza la acción. Y corre mucho es el predicado, porque esa es la acción que realiza el sujeto. Es fácil, ¿eh? Para averiguar cuál es el sujeto de una oración, hay que preguntar qué, quién o quiénes realizan la acción que expresa el verbo. Vamos a averiguar quién es el sujeto en esta oración. El barco es muy grande. Preguntamos, ¿qué es muy grande? El barco. Pues el barco es el sujeto de la oración. Otro ejemplo, otra oración. El cocodrilo come mucho. El cocodrilo. Pues el cocodrilo es el sujeto de la oración. ¿A que es súper fácil averiguar cuál es el sujeto de una oración? Ahora vamos a conocer el núcleo del sujeto y del predicado. El núcleo es la palabra más importante del sujeto y puede ser un nombre o un pronombre. El núcleo del predicado siempre es un verbo. El canguro salta mucho. Canguro es el núcleo del sujeto y salta es el núcleo del predicado, porque es el verbo, la acción que realiza el sujeto. Bueno, ya hemos aprendido lo que es la oración, el sujeto y el predicado. Muy bien, chicos, entonces les voy a enviar una hoja de trabajo, lo cual lo van a realizar y me van a identificar en la oración el sujeto y el predicado. Que pasen feliz día.